ha sido este aspecto negativo de los despojos de viviendas en la Ciudad de México, bandas organizadas, pues pensando de que hay muebles que están abandonados, pues se están apropiando, incluso teniendo los inquilinos también ahí presentes, aprovechan la salida de los mismos para sorprenderlos y tomar estas viviendas. Vamos a platicar con el licenciado, el abogado Miguel Saucedo, especialista en materia inmobiliaria y socio director del despacho Saucedo Abogados, sobre este tema. Miguel, muy buenas tardes. Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes a usted y a su pesado auditorio. Coméntanos, ¿cuál es desde tu perspectiva, pues, esta situación? Se habla mucho de la Colonia del Valle como uno de los focos para estos despojos de viviendas en la alcaldía Benito Juárez, pero bueno, esto se extiende también a otras alcaldías como la Cuauhtémoc, Gustavo Amadero. ¿Cuál es la situación que se está viviendo, Miguel? Claro, fíjate que la realidad es que no está limitado solamente a la alcaldía Benito Juárez, como bien lo señalas, o a la Colonia del Valle. Sí. El delito de despojo se ha generalizado en todo el Valle Metropolitano, incluyendo todos los municipios conurbados. Esto ha sido un fenómeno que ha ido creciendo año con año y que desafortunadamente se ha ido solapando por parte de las propias autoridades, porque la inacción de las fiscalías, de los mismos tribunales, ha provocado que ante el retraso de la Administración de Justicia y la recuperación de los bienes inmuebles a favor de los poseedores reales o de sus propietarios, sí, pues esto genere una motivación a los delincuentes para seguir cometiendo este delito una y otra vez, porque ven que es factible. Lo vimos con estas personas que son mediadoras del Tribunal de la Ciudad de México, que en la Colonia del Valle la intención es tomar posesión, ponerlos en renta y obtener beneficios ilícitos. El tema del despojo ha ido evolucionando, ya no es aquel paracaidista que conocíamos en los años 80, claro, que era una persona indigente. Hoy por hoy ya son grupos delincuenciales perfectamente estructurados, que ya traen incluso un patrimonio por detrás que les permite obtener documentación, falsificar incluso y alterar documentos, obtener escrituras apócrifas, identificaciones falsas, y con eso están llevando todo esto. El delito de despojo es un medio para alcanzar la finalidad, es la obtención ilícita del inmueble para poder comercializarlo, ya sea mediante un sistema de rentas, mediante la venta directa del inmueble o demolición y desarrollos inmobiliarios. Este ha sido realmente el problema grave del despojo. Por supuesto. Cómo ha venido evolucionando. Sí. Ante la inacción de las autoridades, pues se ha ido motivando, y ya es historia realmente. En México los despojos siempre han sido motivados por grupos sociales, pero hoy por hoy son motivados por intereses económicos, grupos delincuenciales de otro tipo de perfil de delincuentes que se dedican a otros delitos de alto impacto. Ahora ven esto también como una adición a sus ilícitas actividades, porque el beneficio económico que se obtiene es sumamente alto. Y basta ver un poco nada más las estadísticas que existen en la Ciudad de México. 4,000 denuncias de despojo por año. Hay que eliminar los que no son realmente un despojo. Hay que diferenciarlo. El despojo como tal es la ocupación ilícita, sin autorización, de un inmueble de quien realmente tiene la legitimidad para hacerlo. Esto puede ser un propietario, un poseedor que tenga un justo título, como un inquilino o un comodatario. Este despojo como tal se da bajo la condición de una situación irregular, primero que nada. Tiene que ser en forma arbitraria y tiene que ser con furtividad. Lo hemos visto incluso con las noticias, cómo ingresan a los inmuebles. Hay familias que han salido el fin de semana de sus casas. Exacto. Y cuando regresan el domingo o el lunes, se percatan que ya está ocupada por otros individuos, que ya los despojaron, que ya cambiaron las chapas, que están ocupando sus muebles, que incluso están ocupando los propios vehículos que tenían dentro del inmueble. Ese es el problema realmente de alto impacto que tenemos. Uno de los principales focos de atracción de estos delincuentes son los adultos mayores. Sí. Ya no es la casa abandonada como era más o menos después del terremoto de 85, que hubo mucha vivienda abandonada,
y estas eran las que ocupaban este tipo de despojadores. Claro. Ahora es el adulto mayor. Sí, Miguel, tú como experto, perdón que te interrumpa, ¿cómo puede pues defenderse un propietario ante una situación de este tipo? ¿Puede incluso perder temporalmente el control de su inmueble? Claro, pues es que realmente el despojo es eso, pierdes el control de la posesión. El propietario no necesariamente es poseedor, porque si el propietario lo está rentando, él no lo posee el inquilino. Sí. Eso hay que diferenciarlo. Ahí es donde esa línea tan delgada de la posesión y propiedad es donde a veces se llega a perder un poco y donde los mismos delincuentes se aprovechan. El propietario que no tiene posesión no puede denunciar el despojo. El que lo tiene que denunciar es el poseedor, el inquilino, el comodatario o el propietario cuando sí realmente tiene posesión. Y la posesión no necesariamente es habitación. No requiere que vivas dentro del inmueble. Sí. La posesión es que tú puedas entrar y salir cuando tú quieras, que tú tengas tu llave y puedas llegar al inmueble, entrar y salir y no tengas que pedirle autorización a nadie. Esa es la parte que es la línea tan delgada que han abusado estos delincuentes, donde los ministerios públicos, los fiscales, las notarías, han estado perdiendo. Principalmente lo que es la administración de justicia se ha estado perdiendo un poco y eso ha provocado alargar los procesos. ¿Cuánto puede dilatar un pleito de esta índole, Miguel? Pues no hay un tiempo exacto, pero en promedio un despojo puede llevar hasta 2 o 3 años para resolverse. Y aparte, si tú ves la estadística, que es muy importante, solamente el 6% se resuelve, que es ridículamente bajo. Claro, de ahí actitudes como la que hemos tenido recientemente, la de doña Carlota, ¿no? Que buscó hacerse justicia por propia mano ante la inacción de la autoridad. Y no es hacer apología de delito, no es motivarlo, pero es una realidad social. Pero algo que es importante también, que vale la pena entender, todo el mundo habla de las grandes reformas, las propuestas de la jefa de gobierno, el famoso decálogo que hizo y que publicó de cómo evitar un despojo. Todo está bien en teoría y en papel. La realidad es que un inmueble como fue el de la Colonia del Valle, con un aspecto mediático, en menos de 5 días ya habían reintegrado el inmueble, habían detenido a las probables responsables, ya las habían judicializado y las habían sometido en un proceso penal, mediante una vinculación a proceso. ¿Qué pasa con aquellos inmuebles que llevan 2 o 3 o 4 años en carpetas de investigación que no se han resuelto? Porque no son mediáticas, porque no hay una persona importante detrás de ellas. Ahí es donde está realmente el problema. Yo te puedo decir que hay personas enfermas que han entrado a los hospitales y cuando regresan después de una enfermedad, ya no tienen casa porque los despojaron. Esa es la parte grave, ese es el delito de alto impacto que muchos despachos de abogados hemos estado peleando en contra de la propia Fiscalía para que actúe a la brevedad posible, toda vez que eso sí es lo que hay que atender. Lo grave de ese impacto social, de quitarle la casa a las personas donde viven con sus familias, donde viven personas de la tercera edad, donde hay niños. Esa es la parte compleja que no ha querido atender la autoridad. Miguel, ¿y cómo protegerse ante pues un evento de este tipo? Yo creo que primero habría que buscar la forma de cómo evitarlo. Sí. Porque ya sucediendo, ya vimos que las autoridades poco van a actuar. Yo preferiría mejor tratar de evitarlo. Sí hay muchos elementos para evitar un delito de despojo. El primero es siempre tener la documentación en regla. Si eres propietario, ten tu escritura. Ten pagado los impuestos, porque es uno de los elementos que los despojadores investigan. Inmuebles que ya llevan 15, 16 años, que no han pagado impuesto predial, es foco rojo de invasión. Inmuebles que llevan 30, 40, 50 años, que no ha habido una traslación de dominio, o sea, que no han cambiado de propietario, se presume que el dueño ya falleció y que evidentemente los herederos o no tienen dinero, no se han puesto de acuerdo o simplemente no conocen de la existencia del inmueble. Ese es otro foco rojo muy importante. Pago de los servicios, del agua, tenerlos vigilados, nunca dejarlos solos, poner cámaras de seguridad y algo que es medular cuando se trata de ser propietario. Ya que tengas escritura, no basta con la escritura. Hay alertas inmobiliarias que desde hace ya algunos años el Registro Público de la Propiedad y del Comercio han implementado, que es mediante Internet, cada vez que alguien solicita una consulta
de los asientos de registro de tu inmueble, te llega una alerta a tu celular o te llega una alerta a un correo electrónico. Esa es la parte medular. Cuando un despojador ve y le pone el ojo a un inmueble, no es porque pasó caminando y le gustó, es porque ya investigó, ya revisó, ya se metió a registro de la propiedad, ya obtuvo copia de la escritura, ya sabe quién es el propietario, conoce muchos elementos, y todo esto es en contubernio con autoridades. Híjole. Pues importantes estas recomendaciones que nos haces esta tarde, doctor Miguel Saucedo, especialista en materia inmobiliaria, sobre este delito del despojo que desafortunadamente se está extendiendo en la capital del país. Ojalá las autoridades pues tomen en serio el asunto. Y bueno, también como tú lo mencionas, hay que estar pues con una serie de elementos a la mano para pues evitar que las personas sean sorprendidas pues con un delito de esta índole que es tremendo. Muchas gracias, doctor Miguel Saucedo, por acompañarnos esta tarde. Como siempre, un placer saludarte y a ti y a tu auditorio. Hasta luego. Excelente tarde. Gracias. Hasta luego.